Esta ponencia que voy a presentar parte de la idea de que la historia de Guatemala se ha construido como una historia estatista en el sentido en que lo argumenta Guja. Es decir, una ideología en donde el Estado es central para la narración de la historia. Desde el siglo XIX, por ejemplo, con José Milla hasta Severo Martínez Peláez, en la segunda parte del siglo XX, se fue conformando una historia de corte estatista, es decir, que se establecía en función de una totalidad llamada Guatemala. Desde estos autores, la investigación de la historia se presentó como una historia de la nación, que en principio fue historia de héroes, pero que en la actualidad intenta conjugar las particularidades de la vida de pueblos, personas, élites, políticos y otros. Dicha historia nacional ha sido elaborada de dos maneras, ¿no? Una en función de los intereses de la élite criolla y la otra como el proyecto político de las élites progresistas, intelectuales, capitalinos de izquierda que controlan la universidad estatal o los centros de investigación. La historia general de Guatemala, por ejemplo, es un texto importante que reúne una serie de escritos que a partir de generalizaciones o argumentos específicos intentan abonar a la idea de Guatemala como unidad política y cultural. También está la historia general de Centroamérica, que intenta darle importancia a la región en tanto construcción histórica. Lo que hacen estos trabajos de investigación y libros publicados sobre el pasado de Guatemala es que se tornan en historias que obvian las construcciones narrativas o históricas de muchos otros grupos, pueblos y comunidades que permanecen en el territorio definido como Guatemala. La negación de la historia se produce principalmente porque se obvia las identidades políticas de estos grupos y de los mayas de manera particular. Aunque en Guatemala se han hecho algunos trabajos sobre la llamada historia local, por ejemplo los que ha elaborado Jean Piel, estas investigaciones, desde mi punto de vista, finalmente se hacen parte o se integran a lo que se conoce como historia de la nación. Están vinculadas a ellas de múltiples maneras, por ejemplo cuando los trabajos son pensados desde ideas como la capacidad e incapacidad de los indígenas para integrarse a un proceso revolucionario, cuando son construidos pensando en las ideas de progreso y desarrollo, o inclusive cuando se hacen preguntas sobre cómo los indígenas contribuyen a la formación de la nación. La etnohistoria, que tiene como propósito presentar la historia de los grupos étnicos, también le otorga un lugar secundario a la historia de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, la etnohistoria siempre se presenta como el pasado de minorías o de grupos subsidiarios de la historia mayor, que sería la historia de la nación. En este sentido, la etnohistoria es una teoría y metodología que no puede salirse de los cánones dominantes y creados por la propia historia estatista. Es el lugar que la historia estatista le da al pasado de los pueblos y comunidades minorizadas. Las historias locales, la etnohistoria y la etnografía de comunidades dieron importancia a la comunidad en tanto unidad de análisis como lugar para entender la resistencia de los grupos subalternizados, buscaron reconocer el potencial de los indígenas para el desarrollo o para la revolución, es decir, para reconocer cómo estos poseen condiciones en sí mismos que contribuirían al desarrollo y a la revolución. Este planteamiento, como se ha visto, siempre colocó a los indígenas en un espacio secundario y no reconoció ni reconoce las identidades políticas de los grupos en relación. Cuando el movimiento maya tuvo su auge en los años 90, muchos líderes dieron fuerza a la noción pueblo maya, la cual necesariamente debía sustentarse en la historia del pueblo maya. Dicha narrativa sobre el pasado fue creada o recreada desde el discurso y los escritos que los indígenas elaboraron durante más de una década de activismo. Esa historia surgió vinculada a los discursos arqueológicos sobre la civilización maya y las narrativas sobre la conquista y el despojo de los indígenas o que estos han sufrido, ¿no? Desde ahí se produjo una historia esquemática y basada en analogías que intentaban al mismo tiempo refutar y reproducir historias nacionalistas, es decir, la guatemalteca y la maya. Todo ello daba lugar a la construcción de una historia maya o la definición de la historia del pueblo maya. Sin desechar estas nociones mayanistas, pero sí creando las posibilidades de criticarlas, la idea que mueve este trabajo es que la historia de las comunidades indígenas están estrechamente vinculadas con la formación de las identidades políticas de estas mismas comunidades. De esta manera, lo que existe es la heterogeneidad de las identidades políticas mayas y por ende también una heterogeneidad de relatos históricos. Estos planteamientos están relacionados con los argumentos de Chakrabarty
Chakrabarty sobre la heterogeneidad de las historias de los grupos subalternos, en este caso de las comunidades mayas. Que esta heterogeneidad no debe ser reducida a la historia nacional o estatal, sino las historias de las comunidades existen y deben existir en la pluralidad. Lo que tenemos entonces son múltiples historias que están conectadas entre sí, que se encuentran en múltiples momentos, pero que todas ellas existen y tienen derecho a existir y a ser expresadas en los diferentes ámbitos, es decir, las comunales, las institucionales, como los centros educativos o en los parlamentos en donde se toman decisiones políticas. Hasta ahora estas historias permanecían casi ocultas en la familia y la comunidad. Hasta este momento las historias comunales no tienen un lugar en las instituciones del Estado, por ejemplo en las universidades. Ellas no son reconocidas como válidas en estos espacios porque lo que existe y domina es la historia estatista. Estas ideas también están vinculadas con los argumentos de Mamdani, quien ha afirmado que a los indígenas se les atribuye toda clase de identidades, pero menos unas identidades políticas. Entonces, la existencia de identidades políticas, como se ha dicho, implica la formación de las historias comunales. En lo que sigue de esta presentación voy a intentar ver esta relación de las identidades políticas comunales con la formación de relatos históricos que se han producido o se producen en la comunidad. Desde hace 2 años, a finales del 2013, un grupo de cachiqueles escolarizados, formados académicamente en historia, antropología y arqueología, planificamos realizar lo que llamamos diálogos sobre historia y memoria en comunidades. El objetivo central que dio lugar a estas actividades fue el interés de construir espacios comunales y comunes para hablar sobre historia de esas mismas comunidades. Sabíamos que en las comunidades existen relatos históricos que alimentan la vida de las familias, de las personas, de las instituciones, de la organización comunal. De esta manera, desde el principio pensamos que como profesionales universitarios no escribiríamos la historia de las comunidades ni haríamos una historia académica para ellos, simplemente discutiríamos en los grupos de trabajo la historia de las comunidades a partir de las múltiples experiencias de las personas, las familias o de los profesionales universitarios. Idealistamente pensamos que nuestros conocimientos sobre archivos, los métodos etnográficos y el análisis de artefactos arqueológicos podrían ser vinculados con la experiencia, las nociones y las narraciones que se formulaban o son formuladas desde las comunidades. Creímos que esas experiencias universitarias de archivo o de trabajo antropológico y arqueológico se vincularían fácilmente con las experiencias comunales o a través de una discusión o diálogo entre las personas, mujeres, hombres, campesinos, estudiantes, para abrir otras posibilidades en la definición de la historia y las identidades políticas comunales. Este trabajo se ha llevado a cabo durante 2 años con agrupaciones locales en 4 cabeceras municipales y 2 aldeas del altiplano central de Chimaltenango y el departamento de Guatemala entre indígenas cachiqueles. En las cabeceras municipales lo que hicimos fue contactar con líderes locales que dirigían o dirigen alguna organización indígena local para conversar sobre la iniciativa o el interés de realizar estos diálogos. Al contactar con los líderes, hemos presentado una propuesta de trabajo o un programa temático sobre el cual se podría girar la conversación, el cual posteriormente presentamos a las personas que asistían a los diálogos para reorganizar o cambiarlo totalmente. En este proceso hemos dicho a las personas que la iniciativa de construir estos espacios viene de un grupo de cachiqueles con una experiencia comunitaria e interesados en la historia de estas mismas comunidades. De cualquier manera, muchas personas asistentes a los diálogos nos han visto como expertos, a pesar de que no quisimos darnos esa identidad desde el principio. Nuestro discurso, en cambio, ha enfatizado que nuestra experiencia de trabajo desde el archivo o el examen de material arqueológico no era o no es fundamental para desarrollar los diálogos, sino se podría ver como una experiencia más, es decir, en comparación con las otras que circulan en la comunidad. Las propuestas de programa que hemos presentado no fueron modificadas de manera radical por el resto de personas en las comunidades. Los asistentes a los diálogos fueron personas con experiencias e identidades profesionales, de género y laborales distintas, maestros, líderes locales, mayanistas, profesionales universitarios, artistas, hombres, mujeres, campesinos, interesados en la historia de las comunidades. En este proceso de diálogo casi siempre hemos encontrado historiadores locales que tienen un amplio interés, conocimiento y trabajo sobre la historia de sus comunidades. Ellos han realizado una fuerte discusión en el proceso de los diálogos y han cuestionado muchos de los argumentos que hemos introducido en las conversaciones. Cada diálogo sobre historia y memoria de comunidades se desarrolló durante 5 o 7 sesiones de trabajo que se realizaban los fines de semana en las sedes de organizaciones locales. Durante 3 o 4 horas de trabajo cada fin de semana entablamos conversaciones sobre temas de historia de las comunidades y para ello usamos material de archivo, historia oral, libros escritos
escritos sobre la historia de las comunidades. Las sesiones fueron dirigidas por los miembros de las organizaciones convocantes, por algunos asistentes, por los historiadores o personas invitadas, especialistas en determinados temas. Las líneas generales de las discusiones se esbozan de la siguiente manera. La historia comunal no contradice la historia del Estado. Un primer intento academicista fue presentar ante la gente que asistía a los diálogos algunas ideas teóricas sobre historia estatista e historia comunal. Aunque las personas escucharon los argumentos, la mayoría no mostró mucho interés en discutirlos. Solamente algunos asistentes con formación universitaria hablaron desde estas nociones. En una de las comunidades, incluso uno de los asistentes afirmó que lo que se estaba presentando no era de interés para él y que lo que importaba era hablar sobre la historia de la comunidad. Desde mi punto de vista, este posicionamiento muestra en primera instancia que las personas de las comunidades no ven contradicción entre las historias comunales y estatistas. A lo mejor esta es una conclusión apresurada, pero también puede verse que las identidades guatemalteca y comunales de los mayas son bastante fuertes, pasado y presente en las historias comunales. La historia de la comunidad, como es evidente, fue el centro de interés más importante para muchos de los asistentes a los diálogos. Para provocar la conversación, en la mayoría de los grupos de trabajo se habló desde algunos datos fragmentarios que aparecen en documentos de archivo, principalmente en relación a las formas de organización comunal, los sistemas de autoridad, la propiedad de la tierra o el trabajo. En dos grupos, la incitación a la conversación se hizo a partir de algunos capítulos de libros escritos sobre las comunidades en donde se estaba haciendo el diálogo. Observar el documento de archivo y el dato fragmentario que aparece en este fue algo que impresionó a muchas de las personas. Observar el nombre del pueblo, de lugares o apellidos que son usados en las comunidades estableció, desde la perspectiva de muchas personas, una relación entre pasado, presente y evidencia documental. Muchas personas intentaron leer los documentos, es decir, buscaron entrar en relación con ellos para extraer el dato como experiencia propia. Lo más interesante, sin embargo, fue que el dato de archivo rápidamente llevó a la gente a pensar en el presente o la historia de la comunidad en el siglo XX. La relación entre pasado colonial y conocimiento histórico expresado a través de la oralidad fue algo que las personas lograron establecer en estos talleres. En este caso, el documento de archivo evocaba la memoria de las personas para vincularlas de una manera concreta, es decir, a través de hechos y la conversación. El pasado y presente se construían mutuamente y al mismo tiempo daban sentido a la existencia de la comunidad desde la voz de los dialogantes y en referencia a los datos de archivo. Enseñar la historia de las comunidades en las escuelas. Pero si se construye una historia comunal, ¿cuáles son las metodologías que los maestros y los miembros de las comunidades pueden usar para enseñar la historia a los niños? De la misma manera, algunos se preguntaron cómo discutir con los niños hechos tan recientes y traumáticos como las masacres de los años 80, el racismo histórico y reproducido en la vida cotidiana o los conflictos entre familias y personas en las comunidades. Estas problemáticas fueron planteadas principalmente por los maestros que asistían a estos diálogos. En estos últimos años, el currículum en las escuelas ha obviado en gran medida la enseñanza de la historia y, por supuesto, no ha dado ninguna atención a la historia de las comunidades. Muchos maestros no han cuestionado esta condición que les impone el currículum y se han acomodado al sistema escolar que no exige desarrollar ese conocimiento. En los diálogos, entonces, los maestros asistentes se preocuparon por estos tópicos y consideraron que aquí había un trabajo grande por realizar. Aún así, muchos de ellos consideraron que los especialistas, es decir, los historiadores, debían tener un papel importante para establecer o sugerir las formas de trabajo o de la enseñanza. Aprender la historia en idioma cachiquel. En la mayoría de los espacios de diálogo, iniciamos y continuamos las discusiones en idioma español. En la comunidad llamada Patzún, sin embargo, la mayoría de los asistentes consideraron que si iban a hablar sobre la historia de su comunidad, esta debía hacerse en el idioma que ellos conocían mejor, es decir, el cachiquel. Las 7 sesiones que se desarrollaron en esta comunidad fueron desarrolladas en este idioma. Hay 2 elementos importantes que se pueden considerar en este sentido. Primero, el uso del idioma cachiquel nos mostró las posibilidades y la importancia de pensar categorías y conceptos en nuestro idioma, es decir, las que podrían dar luz para entender los procesos que se discutían. Conceptos como Mac, Shahan, Kush, que han sido discutidos en textos antropológicos escritos por mestizos y estadounidenses, analizados como conceptos que mostraban el centro de la visión que tienen los mayas sobre el mundo, son importantes. Otros como Samaj, Poconal, Kamik, que se refieren a sistemas de explotación y control sobre hombres y mujeres mayas, también tomaron trascendencia en los diálogos para la gente
la mayoría de estos conceptos evocan los relatos entre pasado y presente de explotación y dolor de los cachiqueles. La producción de estos conceptos toma un sentido academicista si se quiere, pero por otro lado, dialogar el pasado de las comunidades en idioma cachiquel significa para la gente descolonizar de alguna forma el discurso histórico. Para muchos participantes en los diálogos, discutir el pasado en idioma cachiquel implicaba no solamente una forma de empoderamiento, sino la construcción de formas de autodeterminación. Escribir y hablar la historia de las comunidades mayas. En las comunidades, el recordar el pasado es un acto que generalmente se produce en la familia, en los momentos de crisis y la conmemoración. Por ejemplo, durante la muerte o la celebración de los matrimonios, a través de géneros discursivos como el choloj o el pishá. La comunidad también reproduce discursos sobre el pasado a partir de lugares de memoria reconocidos por todos o la mayoría de los habitantes de una aldea o municipio. Los diálogos fueron importantes porque abrieron otros espacios para conversar sobre el pasado de las comunidades, pero las personas que participaron en la mayoría de las reuniones en diferentes comunidades no quedaron contentas o satisfechas con la producción del pasado a través del habla. La mayoría creyó que era importante producir documentos escritos sobre la historia de las comunidades para que éstas fueran usadas como material de trabajo y difusión en cualquier espacio local, como por ejemplo en las escuelas. De esta manera, oralidad y escritura tienen un lugar importante en las comunidades mayas. En la época colonial, los mayas guardaron con celo documentos que respaldaban legalmente la posesión colectiva de tierras. Muchas comunidades aún resguardan dichos documentos. Estos papeles antiguos adquieren valor simbólico, no tanto legal, en la actualidad, y son guardados en lo que podríamos llamar archivos comunales. Son objetos de actos rituales y son vistos como los símbolos que definen la antigüedad de las mismas comunidades y las familias fundadoras. Durante el siglo XX, textos como las actas tienen un sentido legal, pero también son vistos como registros de la vida comunal. Así, los textos escritos son pensados como legado que las generaciones actuales dejan a las futuras. En diversas comunidades, estos documentos sobre la vida comunal y su historia pasan a engrosar los legajos de los archivos comunales. El campesinado maya y la historia comunal. Como se ha dicho, muchos de los asistentes a los diálogos fueron campesinos interesados en la historia de las comunidades, pero muchos otros asistentes eran personas, hombres y mujeres que habían cruzado la escuela, incluyendo la universidad. Las lógicas escolares que portaban estos últimos eran muy parecidas a la que los historiadores también estaban manejando. Algunas de las personas que no habían tenido una experiencia escolar, sin embargo, mostraron otras perspectivas sobre el proceso de hablar sobre el pasado. En una de las comunidades en donde se hicieron estos diálogos, los campesinos que asistieron en una primera reunión no volvieron al resto de sesiones que se habían programado. Entendemos que ellos dejaron de asistir no solamente porque tuvieron otras actividades laborales, sino porque tenían otras concepciones y formas de hablar sobre el pasado. En estas comunidades y probablemente en muchas otras hay un sustrato histórico indígena basado en la religiosidad, es decir, cuando la gente quiere hablar sobre su pasado, ellos se remiten a las narraciones bíblicas y de cristianización y no a las narraciones sobre el pasado maya antiguo y colonial. Es decir, para muchos indígenas el pasado maya antiguo ha sido sustituido por los fundamentos discursivos y morales que ofrece la Biblia, los predicadores o las iglesias en sus múltiples denominaciones. El campesinado maya también maneja los géneros discursivos como el pishá y el choloj. Ideas finales. Esta ponencia ha intentado mostrar las posibilidades e imposibilidades que surgen al intentar dialogar de manera abierta el pasado maya en algunas comunidades indígenas de Guatemala. La idea central de que hablar o escribir la propia historia es un poder político no es tan simple, pues dialogar y escribir la historia de los mayas más allá de lo colonial no es una tarea fácil. Implica reconocer las contradicciones que las mismas comunidades están viviendo en la actualidad y las que vivieron en los siglos pasados. De esta forma, escribir historias mayas que no sean funcionales al sistema colonial de narrar el pasado y la comprensión del lugar de estas historias en la formación de las identidades políticas implica hacer un trabajo de larga duración. Hay que decir, sin embargo, este trabajo ya ha sido iniciado por los mismos mayas en las comunidades. Pero en este sentido, hay que preguntarse hasta qué punto las narraciones comunales sobre el pasado son descolonizadoras o alimentan las luchas por la autodeterminación. La conciencia histórica maya, entonces, es algo que se constituye afuera de la moral y la política de los grupos dominantes e historiadores estatistas en Guatemala, o al contrario, en muchos momentos está reproduciendo nociones dominantes. Muchas gracias.